anterior dijimos que, o introdujimos esta clase, digamos, de funciones. No queremos salirnos de la integral de Riemann, ¿no? O sea, no queremos como saltarnos hasta la integral de Lebesgue, porque eso implica como mucho material preliminar, digamos, ¿no? Un curso completo, teoría de la medida, etc. Entonces no queremos ir hasta allá. Y lo que decía es que para todo fin práctico podemos hacer todo lo que queremos o necesitamos utilizando esta noción. Entonces, solo recapitulo rápidamente. Entonces, recuerden ustedes que tenemos las funciones continuas y acotadas de los números reales, y tomamos una función ahí y dijimos que era absolutamente integrable en el sentido de Riemann, en R si su valor absoluto es integrable en el sentido de Riemann. Y entonces esto quiere decir que la integral impropia, esta que está aquí, existe, ¿no? La integral impropia. Entonces, cuando el límite tiende a infinito. Y denotamos a este espacio, lo llamamos L1 de R, que consiste en todas estas funciones absolutamente integrables. Y entonces aquí hice la observación de que si uno piensa en términos de la medida o piensa en R como grupo topológico abeliano localmente compacto, entonces tiene una medida de Haar, y si lo piensa en términos de teoría de la medida, tiene la medida de Lebesgue, y resulta que esas dos coinciden. Entonces esas dos teorías coinciden, pero como decía, no voy a llegar hasta eso, ¿no? Entonces una primera observación que hicimos es que el espacio de funciones continuas, acotadas y de soporte compacto es un espacio denso en L1, ¿no? Entonces esto lo creemos, y en este espacio, en L1 de R, definimos la norma como una norma. Esta es prácticamente la definición, es decir, tomo F, norma 1, y lo defino simplemente como la integral sobre R de F. Si quieren le pongo X de X, el valor absoluto, ¿sí? Entonces es el valor absoluto, como la F es absolutamente integrable, pues esta función es integrable, ¿no? Y acuérdense que esto significa lo mismo que tomar la integral impropia de menos infinito a infinito del valor absoluto de F de X, Y como estamos diciendo que F es absolutamente integrable, pues este es un número finito, ¿no? Entonces este es un número finito, es decir, es un buen candidato a una norma. Probar que es una norma no es muy complicado. Pues acuérdense de las propiedades de la norma, que es definido positivamente, que saca los escalares. Si yo le pongo aquí un lambda por F, pues saca el valor absoluto de lambda. Y la desigualdad del triángulo, pues hay que meterle desigualdad aquí del triángulo, ¿no? Queda muy sencilla. Entonces, norma satisface los axiomas de una norma. Acuérdense, creo que los enuncié en algún momento cuando hablamos de espacios de Hilbert, ¿no? N1, N3, que son los que acabo de decir. Y observemos que por la desigualdad del triángulo, es decir, la propiedad de N3, por la desigualdad del triángulo, si F y G están en L1 de R, entonces la desigualdad del triángulo dice que la norma 1 de F más G es menor o igual que la norma 1 de F con la norma 1 de G. Eso quiere decir que la norma 1 de la suma es finita, ¿no? Eso dice la desigualdad del triángulo. Pero eso entonces equivalentemente quiere decir que la función F más G es absolutamente integrable, y entonces pues este espacio es un espacio vectorial. Entonces, F más G está en L1 y L1 de R es un espacio vectorial. Es una manera de verificarlo también. Es un espacio vectorial complejo, ¿no? Todas las funciones las tenemos con valores en los complejos, ¿no? Entonces tenemos un espacio vectorial complejo. Le voy a agregar esto. Y una cosa un poco más fina que se puede probar es que este es un espacio completo,
¿no? Como espacio métrico, con esa norma define una métrica y entonces eso lo hace un espacio métrico completo. Lo voy a poner aquí como comentario, esto hay que probarlo, digamos, de manera adicional, pero vamos a ver. L1 es un espacio, ¿se acuerdan que les llamé espacio de Banach, no? Si es un espacio normado, completo, ¿no? Ese es un espacio de Banach. Entonces, esas son como las propiedades de este espacio L1 que queremos utilizar, ¿no? Entonces, este es nuestro espacio ambiente. Vamos a trabajar con estas funciones, pero vamos a empezar trabajando con funciones de soporte compacto. Y como son densas en L1, entonces nos va a servir para extender algunas ideas, probar algunos resultados. Bien. Bueno, entonces, ya hablamos del grupo de caracteres. Entonces, ahora estamos en traslaciones y continuidad uniforme. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, traslaciones y continuidad uniforme. Primero, déjenme recordar, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en R, dijimos que las traslaciones en R eran homeomorfismos, si se acuerdan de eso. Entonces voy a empezar por ahí. Recordemos que en R, digamos, en R, como grupo topológico abeliano, acuérdense, en R se tienen definidas las traslaciones por la izquierda, y por la derecha. Entonces dijimos que le llamábamos, si yo trasladaba por una, bueno, voy a usar Y, porque ese es el que vamos a estar usando ahora para ver variable. Entonces dijimos que si teníamos un elemento, si tengo un elemento Y en R, entonces definimos LY, este va de R en R, y lo que hacíamos es tomamos X y lo mandamos en LY de X, es igual a X menos Y. Y si ustedes se acuerdan, la traslación por la derecha, también como función de R en R, pues lo que hace es que tomamos X y lo enviamos a RY de X, y este traslada por la derecha, ¿no? Este traslada por la izquierda con menos Y, pero como es abeliano, lo pongo de esta manera, y este traslada por la derecha, ¿no? Son dos traslaciones. Entonces, estas traslaciones, LY y RY, son homeomorfismos de R. Y acuérdense que escribimos así, LY, RY son elementos del grupo de homeomorfismos de R. Y acuérdense ustedes que los homeomorfismos, como R tiene topología, es un espacio topológico, entonces los homeomorfismos son funciones continuas que tienen inversa, y la inversa también es continua, ¿no? Y entonces lo que dijimos es que como estos eran homeomorfismos de todo R, de todo el ambiente, entonces automáticamente eso me permitía definir una acción de R en sí mismo por traslaciones, ¿no? Entonces, y aquí lo que hacemos es identificamos, por ejemplo, si identificamos, bueno, antes, ya que teníamos esas traslaciones, teníamos un homomorfismo. Entonces, esto nos permite definir homomorfismos, lo voy a poner así, homomorfismos. Y entonces, ¿qué tenemos de R? A homeo de R. Y entonces este lo que hace es que toma un Y y lo manda en L sub Y, ¿no? Y tenemos también este, es el mismo, ¿no? Pero en uno mando la traslación por la izquierda y en otro mando la traslación por la derecha. Y entonces este es aquí, entonces tomo un Y y lo mando en R sub Y.
Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Vamos a fijarnos en la traslación por la izquierda, ¿no? Por ahora, vamos a probar algunas cosas con la traslación por la izquierda, por la derecha, como para irlas mezclando, pero por ahora vamos a enfocarnos en una. Entonces, lo que estoy diciendo es, aquí dijimos si yo doy un Y, tengo una traslación, que es esta, trasladar por Y. Entonces, ¿cuál es el efecto geométrico aquí? Entonces, yo tengo un punto X, tengo un punto fijo aquí especificado, un Y en R, y entonces lo que hace la traslación es que mueve a este X, ¿no? Dependiendo de Y, ¿no? Lo puede mover hacia la derecha o bien lo puede mover hacia la izquierda, ¿no? Dependiendo de Y, ¿no? Entonces lo que hace la traslación es toma el punto y lo mueve, ¿sí? Entonces lo mueve trasladando por la izquierda, es decir, restando. Y el otro lo mueve trasladando por la derecha. Esa es como la única diferencia, ¿no? Pero como el grupo es abeliano, entonces no hay, se están ahí colapsando cosas, ¿no? Entonces, eso hace la traslación. Pero ahora, ya que si empiezo a variar Y en R, entonces lo que tengo es una asignación desde todo R a los homeomorfismos, que lo que hace es que toma Y y le asocia su traslación por la izquierda con respecto de Y. Entonces, esto me define un homomorfismo. ¿Qué quiere decir que esto sea un homomorfismo? Vamos a llamarle Rho a este. Entonces, ¿qué quiere decir que es que Rho sea un homomorfismo? Pues homomorfismo de grupos, obviamente, ¿no? Definir homomorfismos de grupo. Estos dos. A ver, pues quiere decir que Rho de X más Y, como la operación en R es la suma, es abeliano. Entonces, pues eso quiere decir que esto es lo mismo que Rho de X compuesto o aplicado, como quieran decirlo, con Rho de Y, porque la operación aquí es composición, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que esta Rho sea un homomorfismo. Déjenme ponerle Rho L para que enfatizar que es por la izquierda. Y esto lo probamos en su momento. Y aquí tenemos una correspondiente traslación Rho R. Y es lo mismo, es un homomorfismo. Entonces, acuérdense, ¿qué quiere decir que es un homomorfismo? Quiere decir que se cumple que respeta la estructura de grupo. Como la estructura de grupo en R es la aditiva, la de grupo abeliano, entonces, y la estructura de la derecha es composición, porque son homeomorfismos, funciones, pues entonces ese homomorfismo respeta la estructura de grupo. Eso es lo que lo hace un homomorfismo, ¿sí? Entonces, lo mencioné por ahí en unos momentos, es una representación de R en R, digamos, ¿no? Pero bueno, ese se me largó de las representaciones. Entonces, esta Rho satisface esto y esta Rho R también satisface. Son homomorfismos. Bien. Ahora, ya que tenemos esto, lo que hacemos, una cosa que podemos hacer, ya que tengo yo una representación, siempre puedo definir una acción. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es a estas Y's que están aquí, las voy a identificar con estas L sub Y. Como que a cada Y la identifico con su traslación dentro del grupo de traslaciones, ¿sí? Dentro del grupo de traslaciones. Entonces, si yo hago esa identificación, entonces puedo actuar dentro del grupo de traslaciones, dentro del grupo de homeomorfismos, digamos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, no voy a enfatizar mucho eso para no generar confusión, pero esto nos permite definir una acción, esto sí es importante, definir una acción de R por R a R, donde las R's de la izquierda estoy pensando en los elementos con los que estoy trasladando, las R's de la derecha son los argumentos, y entonces esto simplemente lo manda en LY de X, y LY de X por definición es X menos Y, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces es el formalismo, ¿no? Es el formalismo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo traslación, fíjense, lo que decía es, si yo fijo un Y en R, tengo traslación por la izquierda o por la derecha. Por ahora estoy viendo las por la izquierda. Entonces tengo esas traslaciones. Ya que tengo esas traslaciones, cuando yo varío las Y's, tengo una representación, o sea, tengo un homomorfismo de grupos, desde el grupo R hasta los homeomorfismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tomo Y y lo mando en su traslación por Y, y este es un homeomorfismo de R. Eso lo demostramos al inicio.
probamos que las traslaciones son homeomorfismos de R. Entonces, este es un grupo abeliano y ese es un grupo conmutativo. Bueno, este es un grupo simplemente. Este es un grupo. Ni siquiera, fíjense, ni siquiera estamos diciendo que este sea grupo topológico. Este solo es un grupo. Y la ley de grupo es la ley de composición. Lo único que estoy diciendo es que con esta asignación, esto define un homomorfismo. Y de manera análoga aquí. Y ya que tengo esta representación, o esto que sea una representación, defino una acción, que es esta que está acá. Entonces defino una acción de R como grupo sobre este conjunto. Y la acción es por traslación, ¿no? Traslado, digamos, ¿no? Eso es esto, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos cuando hablamos de R. Ahora, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar esta misma idea y la voy a, de alguna forma, le voy a poner entre comillas, la voy a levantar al espacio de funciones, ¿sí? Al espacio de funciones continuas. Entonces, la imagen que yo tenía aquí es que si yo tomaba un punto, lo que hacía es que lo trasladaba, ¿no? Hacia algún lado. O sea, tomaba el punto y de alguna manera lo trasladaba a este que está aquí. Eso es lo que ya hacía aquí, ¿no? Geométricamente estoy trasladando, digamos, ¿no? ¿Sí? Estoy trasladando los puntos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a levantar esta acción de alguna manera, esta que tengo aquí, la voy a levantar al espacio de funciones. Entonces, ya dijimos que el espacio de funciones continuas y acotadas es un espacio de Banach, tiene su norma, la norma uniforme, la sub, y entonces ahí todo se comporta bien, ¿no? Entonces, a ver, entonces ahora fíjense, extendemos la acción, lo voy a poner así con comillas, extendemos la acción, lo voy a poner, extendemos esta acción a el espacio de funciones continuas y acotadas. Ahora fíjense, ahora tengo un espacio de dimensión infinita, es un espacio de Banach, tengo un espacio de dimensión infinita, y lo que quiero hacer es todas estas ideas que están aquí arriba, las quiero extender hacia allá, hacia ese espacio de funciones. Y vamos a ver geométricamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo tomo un YNR, si YNR, entonces fíjense, lo voy a decir casi como lo tenía aquí. Se tienen las traslaciones definidas por izquierda y por derecha. Entonces, si YNR, fíjense, definimos, lo voy a poner tal cual como vimos ahí arriba, definimos las traslaciones por la izquierda y derecha. Esta sí es definición, la otra ya la habíamos visto, por la izquierda y derecha, por... Entonces ahora fíjense, ¿qué es lo que les dije aquí? Yo definí de R en R, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a definir una traslación LY del espacio de funciones continuas y acotadas al espacio de funciones continuas y acotadas. Y voy a hacer lo mismo de este lado. RY son del espacio de funciones continuas y acotadas. Acuérdense, estos ya son espacios de dimensión infinita, ¿no? Entonces estamos entrando un poco en la geometría de los espacios de dimensión infinita, ¿no? Geometría de los espacios de Banach, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿qué hago aquí? Ahora yo lo que tengo es una función, y a esa función yo quiero decir o quiero explicar qué significa LFY, esta traslación. Y de este lado yo tengo un elemento, una función F, y quiero decir qué significa trasladar por la derecha. Entonces ese es RYF. Entonces, LYF, fíjense, LYF es un elemento del espacio de funciones. Entonces, eso quiere decir que esta función es una función de R a los complejos. Porque acuérdense que estas son funciones complejas, ¿cierto? Entonces tengo una función del espacio de funciones. Y aquí tengo RYF. Esta es una función, como es un elemento aquí, esta es una función de R a los complejos. Entonces, ¿qué hago? Tomo un punto X y lo mando. Y entonces digo, LYF como función evaluada en X. Fíjense lo que voy a hacer. Lo que hago es tomo F
y traslado el argumento, simplemente traslado el argumento. Esto, fíjense, esto sería como tomar F, lo voy a poner así con triple, esto sería, lo voy a poner así, como F bolita, traslación Y en X, donde a propósito no estoy cambiando la notación. Esta traslación que está aquí es la traslación que describimos arriba, la traslación en los puntos, en las variables. Esa es esta que está aquí. Lo que dice esta asignación es, tú puedes definir una nueva función de tal manera que lo que haces es, primero trasladas el argumento y luego aplicas F. Y de este lado tienes exactamente lo mismo. Entonces aquí lo voy a poner así, RYF, evaluado en un punto X, pues es simplemente, otra vez, es F, traslación en el argumento. Y esto es lo mismo, lo voy a poner así como lo puse acá, esto es exactamente lo mismo que tener F bolita, la traslación en R aplicado a X. ¿Sí? Lo dejo con paréntesis para no está claro, ¿no? O sea, no estoy, es decir, no estoy cambiando el nombre de las traslaciones a propósito, porque no hace falta. Lo que tiene que ser claro es que esta LY que está aquí actúa sobre un punto y esta LY que está aquí actúa sobre una función. Entonces, de alguna manera, esa acción que yo tenía en R, por eso decía, la extiendo o la levanto de alguna manera al espacio de funciones. Eso es lo que estoy haciendo. Le estoy levantando la acción al espacio de funciones. Y de manera análoga tengo un homomorfismo. Ya que tengo esta asignación, podemos repetir la historia. Entonces tenemos un homomorfismo. Entonces fíjense, tenemos un homomorfismo. Esto define homomorfismos de grupos Aquí fíjense que ya no podría hablar de homeomorfismos del espacio de funciones continuas, ¿no? Porque no tiene estructura topológica. No estoy diciendo que sea grupo topológico. Puedo hablar de endomorfismos del espacio, ¿no? Incluso podría hablar a nivel de funciones biyectivas en el espacio, ¿no? Como funciones biyectivas, o endomorfismos que son funciones del espacio en sí mismo. Y la operación ahí pues, es la operación de composición. Entonces déjame ponerlo así. Entonces define homomorfismos de grupos, R. Entonces de R, ahora fíjense, ahora lo voy a mandar a los endomorfismos, y ahora explico esto. Endomorfismos del espacio de funciones, de este que está aquí. Y acá tengo R a los endomorfismos del espacio de funciones. Ahora explico más para que quede esto más claro. Entonces lo que dice la ley de grupo, la ley de homomorfismo es, pues esto simplemente lo mandas en LY, o sea, lo estoy poniendo porque lo que quiero que vean es que es hacer exactamente lo mismo. Lo que cambia, digamos, es el contexto. Ya está usando un espacio de dimensión infinita y lo que estoy diciendo es que estoy tomando transformaciones del espacio en sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta LY, ¿no? Esta LY me manda una función continua y acotada aquí, me la manda en otra función continua y acotada. A eso se refiere ent, ¿no? Donde ent del grupo de CDR del espacio es el conjunto de todas, déjenme ponerles así, phis de CA de R en CA de R, ¿no? Tal que phi es un endomorfismo, eso nada más es notación. Endomorfismo, eso quiere decir que manda el espacio en sí mismo, ¿no? Este es este grupo que está aquí. Entonces tengo una estructura de composición. Entonces se aplica esta misma propiedad. Tengo una composición de esta. Ya no le voy a seguir ahí. Lo que voy a hacer es, voy a ver la acción, ¿no? Entonces esto define, y eso es lo que me interesa ya enfatizar, esto define una acción
Entonces, fíjense, ¿de dónde a dónde? De R. Entonces, bueno, lo voy a poner así. Tengo dos acciones, ¿no? Entonces tengo, es más, esto define acciones, lo voy a poner así, de grupos. Ya dijimos qué cosa es una acción, ¿no? Lo dijimos desde antes. Acciones de R por el espacio, es la acción de un grupo en un conjunto. El espacio de funciones continuas y acotadas a las funciones continuas y acotadas. Y aquí también R por CA de R en CA de R. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tomo un Y, tomo una F y lo mando en LYF. Y algunos autores, por si digo, lo pueden ver por ahí en algún lado, algunos autores utilizan la notación F sub Y, ¿no? Y entonces aquí tengo una Y, tengo una F, y lo mandamos en R sub YF. Y usa la misma notación. Se entiende que uno es por la izquierda y otro es por la derecha. A ver, aquí es donde me quiero detener un poco y aquí es donde quiero, a partir de aquí vamos a empezar ya a fluir, digamos, con lo que tenemos. A ver, lo que estoy diciendo es, yo tengo un espacio de dimensión infinita. Aquí está, lo voy a pintar así, permítanme esta obviedad. Tengo un espacio de dimensión infinita. Este es un espacio de Banach de dimensión infinita, es un espacio de funciones. Consiste de funciones continuas y acotadas. Tomo un elemento F, que es este que está aquí. Este que está aquí lo tomo. Ese es un punto. Ese elemento F es un punto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo tengo, de alguna manera, tengo a R por acá. A R. Y tengo un Y por acá. Y entonces hago actuar a R en este espacio. Es como meter, de alguna forma, lo voy a poner así con color, es como si ustedes toman esta copia de R, imagínense que toman la copia de R y la meten aquí, en el espacio. Entonces, ¿qué dice la acción? Lo que dice la acción es, si tú empezaste en F, cuando le apliques esto, lo trasladas en el espacio de funciones. Es como trasladarlo, moverlo así. Lo moviste a este punto, a LYF, ¿sí? Y lo mismo pasa con la traslación por la derecha, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, tener la acción de R en el espacio de funciones es de alguna forma como meter una copia de R, pensémoslo así, y lo que estamos haciendo es, yo me paro en un punto F y trasladarlo significa que lo muevo, digamos, sobre esa copia, ¿no? Entonces, como R es un continuo, digamos que esto va así continuo, no continuo en el sentido de un continuo, ¿no? De los que hacen teoría de continuos, que esos son compactos, métricos, no, pero ese es, ¿no? Entonces, entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que está pasando geométricamente? Lo que está pasando geométricamente es que lo que yo estoy haciendo es que mandé este punto F y lo mandé a ese otro punto. Si yo a ese otro punto le vuelvo a aplicar la traslación, entonces lo muevo a otro punto. O si yo traslado ese elemento por otro elemento que esté por acá, Y', pues entonces lo que estoy diciendo es que este lo voy a trasladar a otro elemento por acá, L sub Y', ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy trasladando en el espacio de funciones a una función. Una función es un elemento, ¿no? En el espacio de funciones. Entonces, lo que estoy haciendo con esa acción de R es trasladar. Por eso les decía que era como levantar la acción, porque en la primera acción yo lo que tenía era R actuando sobre sí mismo. Yo tomaba un punto y lo trasladaba al punto. Y ahora lo que digo es, ahora yo tomo una función, tomo un punto en R y traslado la función. Eso es lo que estoy diciendo. Traslado la función. Y es la misma imagen para la traslación por la derecha. Ya no la voy a poner, la dejo ahí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Geométricamente, lo que está pasando es que estoy actuando en el espacio de funciones, mandando un punto, lo mando al punto F, lo mando al F sub Y, lo traslado. Entonces, si yo elijo otro Y, lo muevo a otro punto, o así sucesivamente. Y los que saben un poco más de acciones de grupos, saben que cuando tenemos la acción de un grupo en un conjunto,
se tiene definida la órbita de un punto. Entonces uno se puede preguntar por la órbita de f en el espacio de funciones, ¿no? Entonces es como ir siguiendo todos los puntos cuando traslado a f con todos los puntos posibles de r. Entonces, cuando yo hago eso, de alguna manera lo que estoy diciendo es que esta copia de r pues, se va metiendo, ¿no? Se va metiendo en el espacio, se va desparramando, y eso es lo que me está dando la órbita de f. Eso es lo que ya saben un poco más de acciones de grupos, ¿no? En el argot de la teoría de acciones de grupos, pues esos son los conceptos importantes, digamos, ¿no? Bueno, entonces esta es la idea. Geométricamente lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Entonces ahora lo que quiero analizar o indagar es la naturaleza de esas traslaciones, cómo se comportan en el espacio de funciones. Y entonces, bueno, la maravilla de maravillas es que eso se comporta de manera continua y además es uniformemente continua. Eso es una cosa esplendorosa, que es lo que vamos a probar en estos momentos, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, me muevo en el espacio de funciones. Definición. Entonces, tomo una F en el espacio de funciones continuas y acotadas de R. Y entonces decimos que F es uniformemente continua por la izquierda. Este es el concepto. O por la derecha. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué voy a hacer? Tomo F y lo comparo con su traslación. Así, en la norma uniforme. Acuérdense que en el espacio de funciones continuas tengo la norma del sub, que es el supremo de los valores absolutos de evaluar la función de los puntos, ¿no? Entonces, comparo estos dos y me pregunto si esto converge a cero, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Esto es por la izquierda y por la derecha, pues comparo, lo voy a poner también al revés, para que se vea que es lo mismo, menos f, en la norma sub, esto converge a cero, cuando, pues lo que quiero hacer es tomar el y muy pequeñito. Entonces, si esto converge a cero, cuando y tiende a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, en esta imagen que tengo acá, la voy a repetir. Entonces, fíjense, yo tengo acá mi espacio de funciones, tengo CA. Ese es mi espacio de funciones. Yo tomo una función f. Entonces, ¿cuándo digo que es uniformemente continua? Entonces, yo tengo la acción de R en el espacio de funciones, por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué dije hace un rato? Que yo tomo un Y y traslado a F. Entonces, yo lo que hice fue que si yo tomé esta F, la trasladé aquí, y este es el Y. Y lo mismo para R, ¿no? Es la misma idea. Entonces, yo lo moví acá. Pero por otro lado, yo tengo mi copia de R aquí, y R dijimos que está actuando acá, está actuando. Esto solo es simbólico, ¿no? Esta flecha solo es simbólica, para decir que está actuando. Entonces yo tengo el 0 por acá, ¿y qué es lo que está diciendo esta definición? Está diciendo que si yo en R me estoy aproximando a 0, si en R me estoy aproximando a 0, así, entonces acá en el espacio de funciones, lo voy a poner así, si me estoy aproximando a 0 en R, así, pues, ¿qué significa que la F sea uniformemente continua por la izquierda o por la derecha? Pues significa que la traslación por la izquierda o por la derecha se está aproximando a F. Eso es lo que quiere decir, porque lo que estoy diciendo es, estoy midiendo estas diferencias. Y entonces, ¿cómo mido en el espacio? Pues tengo la norma. Entonces me fijo en la norma de la diferencia y me pregunto si esa norma se va a cero. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no?
Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, que la función sea uniformemente continua por la izquierda, significa eso, que si estoy trasladando y los elementos por los que estoy trasladando se están aproximando cada vez más a cero, entonces las traslaciones de la f se están aproximando a ese punto en la norma uniforme, en la topología definida en el espacio de funciones, que es la que tenemos ahí, la norma uniforme, ¿sí? Entonces tenemos esto. O bien, equivalentemente, esto lo podemos decir así, equivalentemente, entonces es uniformemente continua por la izquierda o por la derecha, ¿no? Si para toda epsilon positiva, existe una vecindad del origen, existe una vecindad B de 0 en R, tal que si ya está en esa vecindad, entonces la norma de LYF menos F, la norma sub, es menor que epsilon, y respectivamente la norma sub de la traslación por la derecha es menor que epsilon. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahora lo que estoy diciendo es, en esa imagen que yo tengo ahí, yo tengo mi espacio de funciones, aquí está CA de R, entonces yo tengo R por acá. Entonces, es como la definición de continuidad, ¿no? Ni más ni menos, o de continuidad uniforme, ¿no? O sea, no depende, digamos, del Y, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, yo tengo mi punto F, y aquí va la órbita, ¿no? Y aquí están los puntos, los trasladados, ¿no? L, Y de F. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo tengo una vecindad suficientemente pequeña, aquí, o existe esa vecindad, yo especifico el epsilon, existe esa vecindad de 0, de tal manera que si yo tomo aquí un Y, cuando yo traslade, lo que estoy diciendo es que estoy aquí muy cerquita, ¿no? Este sería el LY de F. Y claro, la topología aquí pues es otra, ¿no? Va a la topología grande, etcétera, ¿no? Pero en la topología de la norma, digamos, ¿no? O sea, las bolas, ¿no? Ahí es, en las bolas que definen la norma del supremo. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eso es, en términos de epsilon y deltas, eso significa que esta acción de R, voy a poner la R aquí para que se vea a propósito, que es la acción, que no es una función, ¿no? Entonces, creo que esta notación me gusta, porque lo que estoy diciendo es, tengo una acción, no tengo una función. Aquí voy a poner la R por acá, así, ¿no? Que se vea que está actuando, ¿no? Igual aquí. Mejor. Aquí tengo una R, quiero decir, R está actuando. No tengo R aquí, pero está actuando en el espacio de funciones. Bueno. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Bueno. Entonces vamos a ver dos proporciones hoy, dos propiedades. La primera, entonces, esta es una definición general, digamos, para cualquier función continua de soporte compacto. Eso significa que sea uniformemente continua por la izquierda o por la derecha. Entonces, lo que vamos a probar es la proposición es que si F tiene soporte compacto, en R, entonces F es uniformemente continua. Ahora lo voy a poner por la derecha y por la izquierda, ¿no? Entonces, si F tiene soporte compacto, cumple con esa proposición. Es uniformemente continua por la derecha y por la izquierda también. Entonces vamos a ver la demostración de esta proposición. Entonces, fíjense, ahora tengo una función continua de soporte compacto en R.
¿no? Quiere decir que fuera del soporte, fuera de ese subconjunto compacto, vale 0, ¿no? Vale 0. Y el soporte, acuérdense que el soporte es el conjunto de puntos donde la función es diferente de 0 con cerradura, ¿no? Es el conjunto cerrado. Entonces, lo que dice esta proporción es, si f tiene soporte compacto, es uniformemente continuo. Eso es lo que dice la proporción. O sea, tenemos que probar que esta norma es lo que epsilon, o que esta diferencia, la norma de esta diferencia converge a 0. Vamos a hacerlo para la traslación por la derecha, ya dije mucho de la traslación por la izquierda. Bueno, pues tomo f de soporte compacto, ya la tengo dada, ¿no? Doy un epsilon, sea un epsilon positivo, y vamos a llamarle K al soporte de F. F es de soporte compacto, ¿sí? Le llamo K al soporte, ¿sí? Entonces, si yo doy un elemento K en el soporte, entonces puedo aplicar la noción de continuidad simplemente, ¿no? O sea, no estoy hablando de uniformidad, solo la continuidad. F es una función continua, tomo un punto en su soporte, entonces es continua en ese punto, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, entonces lo voy a poner aquí. Si X está en K, entonces existe una vecindad UX de X, ¿no? Existe una vecindad UX ahí, ¿no? Donde se cumple la condición de continuidad, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Hizo algún comentario? Hay por ahí una nota, ¿sí? ¿Hay algún comentario? Solo pusieron que todo bien. Ah, que todo bien. Bueno, tomo un punto en el soporte. Entonces, por continuidad, voy a agarrar una vecindad de 0, ¿no? Del elemento de identidad. Había dicho que de X, no, de 0. El elemento de identidad, 0 en R, ¿no? Entonces, tomo una vecindad de 0, y entonces, por continuidad de la traslación o de la F, pues voy a tener una primera estimación, digamos, ¿no? Que observen, esta vecindad depende del punto X, ¿no? En principio, yo quiero quitar esa dependencia, ¿no? Quiero quitar esa dependencia, ¿sí? Para poder probar algo continuidad uniforme, como lo tengo ahí arriba. Entonces, pues tomo un punto y tengo esa vecindad de la identidad de 0, tal que, entonces fíjense, tal que f de x más y menos f de x sea menor o igual, le voy a poner aquí, un epsilon sobre 2. Ahora, siempre que, fíjense, siempre que y esté en esa vecindad, ¿no? O sea, siempre que y esté ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esa es la noción de continuidad. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que yo tomo un punto X y tomo un punto muy cerquita de 0, porque esta vecindad es una vecindad de 0 que depende de X, ¿no? ¿Sí? Este es en el espacio. Fíjense, este es para la función f. Esto simplemente es continuidad de f. A ver. Yo tomé un punto aquí X. Yo dije que X está en el soporte. Entonces, imaginemos el soporte, no lo voy a pintar, pero imaginemos un intervalo cerrado y acotado. Ese es el soporte. Entonces, ¿qué dice esta definición? Dice que si yo tomo una vecindad muy pequeñita, UX, o una vecindad UX de 0, y tomo ahí un punto Y, ¿sí? Entonces, cuando traslado X más Y, pues lo que estoy haciendo es que lo estoy mandando para acá muy cerquita, X más Y, ¿sí? Y lo que dice esto, pues es por continuidad, simplemente, lo que estoy diciendo es que estos valores están muy cerca, ¿no? Este es f de x más y, y este que está aquí es f de x, ¿sí? Eso es continuidad de f, nada más, ¿no? O sea, x está en el soporte. Entonces, por continuidad, tomo una vecindad pequeñita de 0, de manera que si tomo un punto cualquiera ahí, lo traslado y lo evalúo con la función, eso me queda
dista menos de epsilon sobre 2. Y esto yo lo controlo, ¿no? Yo doy el epsilon, lo controlo. Pero observen que esta expresión que está aquí es justo la traslación por la derecha, ¿no? Y o sea, lo que estoy diciendo es que el valor absoluto de la traslación por la derecha de f en x menos f de x es menor o igual que epsilon sobre 2. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, visto así, ya lo estoy viendo ahora evaluando, digamos, las funciones, ¿no? Evaluando las funciones, si yo traslado, digamos, la función en el espacio de funciones con la traslación por la derecha y evalúo, digamos, puntualmente, entonces eso está en diferencia menor que epsilon sobre 2. Y eso depende de la vecindad UX. Digo, depende de X, ¿no? Que es la que me determina la vecindad por continuidad de la función. Entonces, eso es lo que está, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ahora déjeme introducir como una anotación, lo voy a poner aquí mismo, una anotación que es la siguiente. Lo voy a decir así, en este caso, decimos que este punto, o sea, si lo pienso así, x más y, f de x más y está epsilon sobre 2 cercano de f de x, ¿no? Siempre que y esté en esa vecindad, ¿no? Chiquita. O que la diferencia, o sea, siempre que x más y menos x esté en la vecindad UX. Pero observen, x más y menos x pues es y, que ya sabemos que está en la vecindad UX. Entonces, este solamente es notación, ¿no? Es una notación. Eso es para decir que este valor que está aquí, o así como lo estoy diciendo, es este valor que está aquí, está epsilon sobre 2 cercano de este que está aquí, siempre que la diferencia de los argumentos estén en esa vecindad del origen, ¿no? O sea, esa es una vecindad del origen, ¿no? Del cero. Entonces tengo estas vecindades. Entonces, fíjense, para cada x que yo tome en el soporte, tengo una de estas sub x, ¿no? Para cada x, tengo una de estas sub x, ¿no? Eso es por un lado. Y voy a recordar que una de las cosas que probamos cuando hablamos de R como grupo topológico es que existe una vecindad simétrica, ¿se acuerdan de la proposición que hablaba de vecindades simétricas, de manera que la suma estuviera contenida, no sé qué? Pues aquí está, ¿no? Existe una vecindad simétrica B sub X de 0, tal que esta propiedad que decíamos, ¿no? Bx más Bx está contenido en UX. ¿Sí? O sea, me agarro una vecindad pequeñita, o sea, de 0, o sea, como que me fijo una vecindad más pequeñita de 0, de manera que cuando yo sume con algún punto, cualquier punto ahí, quede exactamente contenida en esa vecindad UX, no me salgo. Y eso existe porque lo probamos en una de las proposiciones cuando hablamos de R como grupo topológico. Entonces, esta vecindad simétrica existe, ¿sí? Entonces, si X está en K, o sea, si X está en el soporte, entonces los trasladados, fíjense, voy a tomar todos los trasladados de la forma X más B sub X, tales que X está en K. Todos estos trasladados cubren acá. A ver, vamos a ver un dibujo. Ahora estoy a nivel del espacio, ¿no? Del espacio nada más. Ya dije una propiedad de las funciones, ahora estoy a nivel del espacio. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Yo tengo por acá R, lo voy a poner así grande. Entonces, imaginemos que yo tengo acá, ahora sí voy a pintar el soporte, lo voy a pintar como un solo intervalo. Acuérdense, de acuerdo con el teorema de Heine-Borel, los conjuntos compactos son cerrados y acotados, ¿no? Entonces puede ser una unión finita de intervalos cerrados y acotados, o una intersección arbitraria, ¿no? De intervalos cerrados y acotados, en fin, puede ser más complicado. Pero supongamos que este es K, ¿no? Este es K.
¿Qué es lo que hice hace un rato? Me tomé un X y entonces me fui a 0 y encontré una vecindad simétrica aquí, B sub X, que cumple esa propiedad. Encontré la U primero y luego la B sub X. Entonces ya estoy con las simétricas, ¿no? Simétrica con respecto al origen. Si yo me agarro otro X, por acá, algún otro, cualquiera, pues entonces me encuentro otra vecindad simétrica, que puede ser esta más pequeña, puede ser más grande, como sea. Pues aquí me encuentro, así lo voy a poner X', me encuentro ahora BX', ¿sí? Y entonces, ¿qué cosa es esto? Pues X' más BX', pues es precisamente esta vecindad que está aquí, la traslado y la pongo centrada en X'. Esta vecindad es X' más BX'. Y lo mismo hago con la BX. Tomo la BX, esta que está acá, que está como más grande, y ahora la centro, lo voy a poner así para que no se traslape tanto el dibujo. Y entonces tengo esta, y esta vecindad que está aquí es X más BX. Acuérdense que las BX son vecindades del origen. Y entonces cuando la traslado, esto se vuelve una vecindad del punto. ¿Qué dice entonces esto? Que si yo ahora para cada X tomo esta, le hago este juego, pues entonces aquí estoy poniendo un montón de vecindades, pero aquí lo que estoy diciendo es que pues también estoy poniendo un montón de vecindades, se pueden estar traslapando, no hay problema. Pero entonces tengo un montón de vecindades para cada X. O sea, como BX es abierto, acuérdense, las vecindades, bueno, aquí ya estoy pensando que es abierto, ¿no? No lo dije, pero vecindad abierta. Entonces, como BX es abierto, cuando yo lo traslado, como la topología es invariante bajo traslaciones, esto es un abierto. Y esto es un abierto que contiene X. Entonces tengo un abierto que contiene X en cada punto X de K. O sea, tengo una cubierta abierta de K, ¿no? ¿Ya ven cuál es el asunto? ¿Sí? Entonces, cubren acá. Como K es compacto, ¿cómo se caracterizan los subconjuntos compactos? Pues existe, se sigue, que existe una subcubierta finita, ¿no? Subcubierta abierta finita. Pero yo lo puedo decir así, existe en X1 hasta XK o XN en K, de tal manera que con esa cantidad finita cubro acá, tal es que K queda contenido en la unión desde J, desde 1 hasta N, de esas vecindades XJ más BXJ. ¿Sí? Cubro entonces, cubro acá. Eso es lo que estoy diciendo. Todos estos son abiertos. Entonces, tenía una cubierta abierta, digamos arbitraria, y ahora, como K es compacto, extraigo una subcubierta abierta finita. Ahí está, es esa que está ahí, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a refinar este. Como no quiero que las vecindades dependan de los puntos para la continuidad, entonces lo que voy a hacer es, voy a elegir una sola vecindad de las B's que me sirva para todas, es decir, para todos los puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi vecindad favorita? Pues entonces, sea B igual a la intersección de J igual a 1 hasta N de los BXJ, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora ya tengo, pues yo tenía este conjunto, esta cubierta abierta finita ahora de acá. Cada uno de los BXJ es una vecindad simétrica del origen. Me tomo la que está más en el interior, ¿no? La intersección de todos. Esa es la que me tomo, ¿no? Y entonces, esa vecindad B es la que quiero para la definición de continuidad uniforme. Esta es la vecindad B que quiero. ¿Se acuerdan, no? La definición de continuidad uniforme me decía que si yo encontraba una vecindad, aquí está, B de 0, tal que si yo tomaba un punto, entonces estaba arbitrariamente cercano. Bueno, estaba muy cerca, digamos, de este en la topología uniforme, en la topología de la norma. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces ya tengo mi candidato a B, ahí está el B, ya ese es mi candidato. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Lo que vamos a probar es que ahora vamos a hacer la estimación para la traslación dependiendo si el punto X está en el soporte o no. Porque si el punto no está en el soporte,
Esto quiere decir, fíjense, voy a hacer esta estimación, ¿no? Quiero estimar este tipo de cosas. Si yo tomo un punto X que no está en el soporte, que no está en K, este vale 0, pero este no. Porque como traslado por un Y, puede ser que cuando traslade lo meta al soporte y ahí puede evaluar. Entonces voy a separar en dos casos. Voy a considerar cuando K sí está en el soporte y cuando X no está en el soporte. ¿Sí? Y vamos a hacer la estimación para la continuidad, ¿no? Que no va a depender ya tengo mi vecindad B, ese es mi candidato a la vecindad B. Ya no va a depender de las X, digamos, ¿no? O sea, yo nomás di un épsilon y entonces ahora ya estoy dando mi vecindad. Lo que tengo que verificar es que efectivamente se cumple la condición de la norma, que la norma sub es menor que épsilon, ¿no? Cuando yo traslade por cualquier elemento Y, ahí. Entonces, consideremos dos casos. Entonces, ahí está lo que les decía. Uno, X está en el soporte, ¿no? X sí está en K, ¿no? Entonces, si X está en K, quiere decir que X está en alguno de los XJ más BXJ, porque esta es una cubierta abierta finita de K. Entonces, existe un elemento de la cubierta, o sea, existe uno menor o igual que J, menor o igual que N, tal que X está en esa vecindad, en XJ más BXJ. Está ahí, exactamente, ¿no? Ahí está la X, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, como X está aquí, esto quiere decir que X menos XJ está en BXJ. O sea, traslado, ¿no? Traslado al origen. Y entonces lo que estoy diciendo es que, ¿qué quiere decir X menos XJ en BJ? Quiere decir que X está muy cerquita de XJ, porque BXJ es una vecindad del origen, ¿no? Entonces tengo una vecindad pequeña del origen, y esa diferencia está ahí, pues quiere decir que está muy cerquita, ¿no? De ahí, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto está aquí. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que quiero estimar? Entonces, acuérdense, yo lo que quiero ver es qué pasa con el valor absoluto de f de x más y, que es la traslación menos f de x. Eso es lo que yo quiero estimar, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a sumar y restar un f de xj. Entonces, voy a hacer esto. F de x más y menos f de xj más f de xj menos f de x. Y entonces aplico desigualdad de triángulo. Entonces esto es menor o igual que f de x más y menos f de xj más f de xj menos f de x. ¿Sí? Tengo esto que está aquí. Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que x menos xj está muy cerquita de este que está aquí. Por continuidad de f, esto que está aquí va a estar épsilon sobre 2 cercano. ¿Sí? O sea, f de xj va a estar épsilon sobre 2 cercano de f de x. Porque este está muy cerquita y por continuidad eso se cumple. Entonces, lo que quiero ver ahora es qué pasa con esto que está aquí. Quiero comparar estos dos. Entonces, tengo que comparar la diferencia x más y menos xj y ver dónde está. Entonces, fíjense, este que está aquí ya está controlado porque x menos xj está en bxj, es decir, x está aquí, quiere decir que f de xj está épsilon entre 2 cercano de f, que es la estimación que teníamos allá arriba, ¿no? Y ahora quiero ver este. Entonces, ahora, ¿qué hago? Quiero x más y menos xj. Y entonces, quiero ver los argumentos. ¿Dónde están los argumentos? La diferencia. Pero entonces esto lo agrupo como x menos xj más y. ¿Sí? Y entonces tomé un y en b. Eso creo que no lo dije nunca. Aquí está este y sea y en b. Tomé un y en b. Ese está fijo. Yo tomé un y en b. Ahí está. Ese está en la intersección de todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este está en bxj por lo que tenemos acá arriba.
Ese está en BXJ, que es este. Y este que está aquí está en BXJ, porque está en todos. Entonces, esto está en BXJ más BXJ. Y por la forma en la que elegimos la vecindad, esto está contenido en UXJ. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que están f de x más y está epsilon sobre 2 entre dos cercanos de ese que está ahí. ¿Sí? Entonces, como esto se sigue que... Entonces, f de x más y en la notación que mencioné está epsilon sobre 2 cercano de f de xj. Y como ya sé que x menos xj está en bxj, entonces esto que está aquí, f de xy, xj, y está epsilon sobre 2 cercano de f de x. Entonces, esto que está aquí es menor o igual que epsilon sobre 2, y esto es menor o igual aquí que epsilon sobre 2. Entonces, el valor absoluto de esta diferencia para cualquier x, ¿no? El y es cualquiera, también y es cualquier y, eso es menor que epsilon, valor absoluto, ¿no? Entonces, eso implica que, por lo tanto, el valor absoluto de ry f de x menos f de x, esto es menor o igual que epsilon. Para cualquier x en k, para cualquier x en k, ¿sí? Entonces, este valor absoluto siempre es 0, por lo tanto, la norma uniforme es menor o igual que epsilon, ¿sí? Cuando estoy evaluando, digamos, sobre este conjunto, ¿no? Lo quiero sobre todos, pero sobre este conjunto, pues ya verifiqué que esto siempre se cumple. Entonces, ¿qué me falta? Me falta verificar, ya no lo voy a hacer, es muy similar, pero entonces me falta verificar el caso 2, cuando x no está en el soporte. Entonces, un argumento similar, pues me va a llevar a concluir lo mismo, me va a llevar a concluir que r, y, f de x, entonces, menos f de x, pero f de x es 0 porque x no está en el soporte. Entonces, esto que está aquí es ry, f de x, esto es menor o igual que epsilon. Para cualquier x, ¿no? Ya, aquí ya no estamos en el soporte, es para cualquier x. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esos valores absolutos siempre son menores o iguales que epsilon para cualquier x, siempre que tome un y en la vecindad esa que está ahí. Entonces me voy a la definición que teníamos, esta que está acá. Yo de un epsilon exhibí una vecindad v de 0 y lo que estoy probando es que para cada y en b se cumple esta desigualdad que está aquí. ¿Sí? Menor o menor igual, esta desigualdad que está aquí. Por lo tanto, f es absolutamente continua con respecto por la derecha. Por lo tanto, luego, lo voy a poner así como para concluir. Entonces, la norma de RYF menos F es menor o igual que epsilon o menor que epsilon, siempre que epsilon, siempre que Y esté en B, o sea, B es arbitrariamente cercano a 0. Entonces, por lo tanto, F es uniformemente continua por la derecha y por lo tanto por la izquierda. Sí, porque es el mismo argumento, solo hay que tomar los trasladados de forma distinta. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces está, ahí está. A ver, ¿está bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Está bien? Una observación. Esto lo podemos escribir, esto lo podemos decir, o más bien, podemos decir que es equivalente, podemos decir que la aplicación
fíjense, de R a las funciones continuas, desde Y, que lo asocia LY de F, esa aplicación, la que asocia esa traslación, es uniformemente continua. ¿Sí? Esa aplicación es uniformemente. O sea, entonces lo que estamos diciendo ahora, si yo los veo ahora como función, entre esos dos espacios, entre R y entre esos espacios, cada uno tiene su topología. Entonces, si yo muevo un poquito a Y cerquita de 0, entonces esa otra, o sea, en 0 es F, ¿no? Y si lo muevo un poquito cerquita de 0, no importa cuál sea, entonces lo muevo un poquito en el espacio de funciones, ¿no? En la topología uniforme, ¿sí? Entonces es una manera equivalente de decir. Entonces lo establezco así porque esto me permite probar el siguiente teorema. Entonces fíjense, lo hice para las funciones de soporte compacto. Entonces lo puedo decir así, la aplicación R en L1, fíjense, ahora ya me voy a las integrables, que a una Y lo manda en LY o RY de F, es uniformemente continua. Uniformemente continua. O sea, lo que dijimos antes es que el espacio de funciones continuas y acotadas es denso en L1, ¿no? Eso lo dijimos. Es denso, es algo denso en L1. Lo que acabamos de probar es que restringido ese subespacio, resulta que esa aplicación, así como está, de asignarle a un punto Y la traslación, es una función o es una aplicación uniformemente continua. Lo que dice este resultado es que eso se extiende a todo L1. Entonces, en la proporción anterior dice, se vale para un subespacio denso. Lo que dice el teorema, se vale para todo L1, ¿no? Entonces ya no me da tiempo de hacer la demostración, pero la demostración es bonita, ilustrativa, y hay que hacer unas estimaciones interesantes, porque fíjense, si ahora yo tomo una F, entonces, a ver, ¿cuál es la idea de la demostración? Fíjense, ya no tengo, la idea geométrica es la misma, o sea, yo tengo por acá ahora mi espacio L1 de R, ¿no? Ese es mi espacio L1. Yo ya lo probé, digamos, por un espacio que está por ahí desparramado, ¿no? Denso, ahí que está como lleno, está llenando por ahí. Ya lo probé para esos. Entonces, la idea es que yo tengo R, tengo la acción de R, que es como esto que está aquí, y entonces ahora lo que voy a hacer es probarlo, pero ahora para F, que está en L1, ahora empiezo por una integrable, me fijo en la ruta que sigue, LY de F, pero ahora, ¿cuál es el punto? Como ahora la F no tiene soporte compacto, entonces en el argumento anterior lo que tenía es que tenía el soporte y entonces decía, bueno, puedo evaluar primero en puntos en el soporte y puntos fuera del soporte y entonces comparo. Pero como ahora no tengo eso, entonces lo que ahora tengo que hacer es evaluar para cualesquiera dos puntos X y Y que estén cerquita, entonces tener una vecindad, tengo cerquita, estos dos puntos, si están cerquita, entonces cuando yo los traslade, LXF, estos dos van a estar cerquita. Lo voy a poner otro color. Si yo tomo dos puntos muy cerquita, que sería lo mismo que su diferencia esté en una vecindad de 0, entonces sus imágenes, estas que están aquí, van a estar muy cerquita. Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Pero ahora en L1. Entonces ahí ya no tenemos esta cosa del soporte, ¿no? No tenemos eso, pero sí tenemos que esas funciones son de soporte compacto. Entonces lo que hay que demostrar en este caso, lo que hay que demostrar es que la norma de LXF menos LYF, esta norma 1 es menor que epsilon, digamos, ¿no? Para un epsilon especificado, siempre que X y Y sean epsilon cercanos, ¿no? X, Y, epsilon cercanos, ¿no? Sí, eso es lo que hay que probar. Entonces hay que hacerlo ahí, porque ahí ahora es continuidad uniforme. Entonces, continuidad uniforme dice, no depende, das un epsilon, no depende del punto.
¿no? O sea, las velocidades que toman no van a depender del punto, ¿no? O sea, solo está el epsilon dado. Pero entonces es eso que está ahí. Entonces, para hacer esta estimación, como se imaginarán, pues hay que meter una desigualdad del triángulo, hay que sumarle cosas, y básicamente lo que hay que hacer, o lo que se puede hacer es probar o estimar algo de la forma LYF menos F. Este con la izquierda con la derecha, en la norma 1. Entonces, fíjense, aquí lo que se hace o lo que hacemos es, voy a tomar primero, lo voy a escribir al revés, F menos LY. F menos LYF. Entonces esto, en la norma 1. Entonces, fíjense, como el espacio este es denso, entonces existe una G de tal manera que esto que está aquí en la norma 1 es menor que epsilon sobre 3, digamos. Algún epsilon. Ahí. ¿Por qué? Porque el espacio es denso. Entonces aquí tomo una G en este espacio de soporte compacto. Por densidad existe esta G de tal manera que esto yo lo puedo acotar, ¿no? Yo lo puedo acotar esto que está aquí. Y luego más el argumento que usamos hace un rato de compararlo con su traslación es lo mismo. O sea, se compara con la traslación, ya en el espacio L2, utilizando otra vez la norma uniforme, el hecho de que este está en el espacio de funciones, este que está aquí, entonces este se compara y se prueba que este es menor que epsilon sobre 3. Y luego, este se compara, LY de G se compara con LY de F, estos dos, en la norma 1, y se ve que esto es menor también que epsilon sobre 3. Y aquí lo que hay que usar adicionalmente, hay que usar, bueno, esto es, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estimar. Entonces, se estima que este es menor o igual que epsilon sobre 3, menor o igual que epsilon sobre 3, menor o igual que epsilon sobre 3. Se tiene este, y esta expresión que está aquí se puede escribir de esta forma, ¿no? Y hay que usar que la traslación, las traslaciones por la izquierda y por la derecha en L1 son isometrías de la norma. Son isometrías. Y es que si ustedes toman la norma de LYF, la norma 1, esto es lo mismo que la norma de F. Y la norma de RYF, 1 es lo mismo que la norma de F. 1. Esto es lo que hay que usar aquí. Si uno usa que es una isometría, entonces se estima este. Y si uno escribe de una forma que se relaciona con este y usa que es isometría, se ve que este es igual a este. Entonces, este se estima y por lo tanto este queda estimado, ¿no? Esa es la idea, así, grosso modo, de la demostración. Módulo, esta afirmación, que esta afirmación se sigue. Los que ya estudian teoría de la medida, pues, es sencillo, porque se sigue de la invariancia bajo traslaciones de la medida de Lebesgue, o de la medida de Hart, ¿no? Entonces, se sigue de eso, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a poner en las notas como una observación, que bueno, pues me van a tener que creer. Voy a ver si encuentro un argumento para probarlo. No es tan complicado, pero digamos que el argumento estándar usa invarianza de la medida bajo traslación, ¿no? De la medida de Hart o la medida de Lebesgue. Lo que ya dije la vez anterior, ¿no? Que si mido de este lado, mido acá, o se ve, fíjense, esas relaciones con las normas, pues se ve reflejado en la integral, ¿no? Porque queramos que son absolutamente integrables. La norma es la integral de valor absoluto. Entonces, del lado izquierdo tienen la traslación y del lado derecho tienen la F. Y lo que dice el hecho de que sean isometrías es que precisamente esas dos son iguales. Entonces, si no tuviera el valor absoluto adentro, pues entonces por la invarianza rápido de la medida, pues esos son iguales ya por invarianza, digamos, ¿no? Que es algo que se prueba en cursos avanzados de la medida. Y como tiene valor absoluto, hay que hacer nada más ahí una cosa adicional, pero bueno, ya eso vemos si lo hago o vemos si es pertinente hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Está bien? ¿Está claro?
Entonces hay que quedarse como eso en el CPU, ¿no? Vemos la acción de R en sí mismo por traslaciones. Después levantamos esa acción de R al espacio de funciones también por traslaciones, pero la interpretación es diferente. Tomo una función en el espacio de funciones, en la teoría de acciones de grupos, puedo seguir la órbita, que es cuando recorro todos los elementos de R, sigo la órbita del punto. Entonces me pregunto cómo es la órbita, por ejemplo, ¿no? Son las preguntas típicas, ¿no? ¿Quién es el espacio de órbita? Eso es mucho más complicado, ¿no? En fin, pero son una idea. Y la otra idea es esto que decía de la continuidad uniforme, ¿no? Por la derecha o por la izquierda. Entonces, pero es justamente lo que decíamos ahí, ¿no? En las imágenes. Yo tengo, si es un elemento que está muy lejos de ser, pues quién sabe, ¿no? Pues va a estar por allá trasladado. Pero si tomo un elemento que está muy cerca de F, y eso en la topología uniforme, en ese caso, de funciones continuas. Pero lo que dice el último teorema que puse es que también se cumple en la topología de la norma 1, ¿no? En la topología de las viene cierto esa idea. Entonces hay que quedarnos con esa idea geométrica y entonces las demostraciones pues, ya vendrán completas. Un poco más. Lamentablemente no puedo hacer dibujos, me declaro incompetente para eso todavía, no puedo, pero ya están ahí los dibujos, ya los pueden ver, ¿no? Entonces, tenemos 3 minutos todavía, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda, alguna idea, alguna cosa adicional, algo que quieran agregar, no sé, adelante, con confianza. Espero entonces... yo un comentario, una sugerencia, me parece una buena idea o algo bueno que si las notas las pudiéramos complementar con unas que otras referencias o bibliografías. Por ejemplo, nos ha estado recomendando libros para ciertas secciones o ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, lo de la clase pasada de los caracteres, a mí me gustó bastante esa idea. Y aunque quizás sea el eje del curso, sí quisiera, por ejemplo, leer un poco más al respecto. Entonces, saber dónde hallarlos. Sí, ahí hay que tener un poco de cuidado y es lo que he estado enfatizando también, que hay muchas referencias, pero luego, si ustedes van a un libro directamente de análisis armónico abstracto, que es donde se estudia eso propiamente, pues ya se ve todo en abstracto, en general, propiedades generales, entonces ya es mucho más complicado, ¿no? Entonces, digamos que esta versión, así como yo se las presenté, pues digamos que es la adaptación que yo hice de la teoría general de grupos localmente compactos a este caso concreto, a R, ¿no? Y lo podemos hacer a la circunferencia. Sí, pero déjame pensar, referencias hay muchas, infinitas, pero lo que digo es que hay que tener cuidado porque son como muy avanzadas y pueden perderse muy fácilmente. Por eso tampoco quiero dar nombres específicos, como lo que les decía de los espacios de Hilbert, porque hay infinitos libros de análisis funcional, ¿no? Infinitos. Entonces, a mí me gustan algunos, pero pueden ser avanzados, digamos, ¿no? En este punto. Entonces, déjenme pensar un poco más en eso. Ahora, lo que vamos a ver de tal cual de caracteres en R, eso es todo. No necesitamos más. Ese es el punto, ¿no? O sea, si creemos la idea de que es un grupo topológico, eso sí lo podríamos probar, lo puedo experimentar en los ejercicios, digamos, probarlo, usar la topología compacto y abierta de un lado y la topología de R y ver cómo están relacionadas. Eso sí se puede, es realizable, digamos, ¿no? Pero entonces eso es un punto fino, digamos, ¿no? Entonces déjenme pensar de todas maneras, pero donde se habla de caracteres es en libros abstractos de análisis armónico abstracto. Y casi por definición son avanzados, todos esos libros. Entonces, déjenme pensar o déjenme tratar de explicar un poco más las notas y orientar para que vayan como a leer algo más los que estén interesados. Por ejemplo, al menos ya hablamos de los grupos caracteres de R y de los del círculo. Y en realidad,
para lo que vamos a usar a los caracteres es para tener a estas funciones, a las exponenciales, para eso. Pero si ustedes buscan cualquier libro de análisis de Fourier o análisis armónico así, digamos general, entonces nadie dice nada de eso, simplemente se van directo, definen la transformada de Fourier y nadie pregunta nada. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Yo soy el que estoy tratando como de enfatizar que hay un grupo por ahí, que son caracteres. Entonces, así tal cual, no, yo no conozco ninguna referencia, ¿no? Que trate eso. Porque sí, realmente me gustó mucho esa perspectiva. Sí, es que esa es la correcta, pero lo que digo es que es la correcta cuando ya conoces un poco la teoría en general, la teoría en abstracto, ¿no? Del análisis armónico abstracto. En todo caso, bueno, esto sirve como comercial para el próximo semestre. El próximo semestre, la continuación de este curso, que es análisis armónico, entonces ahí vamos a ver ya un poco más de esta teoría en abstracto. Y ahí vamos a ver en particular al grupo de caracteres de R como ejemplo, al grupo del círculo como ejemplo, al grupo de los enteros como ejemplo, y algunos otros ejemplos exóticos por ahí, ¿no? De enteros periódicos, que hay por aquí algunos especialistas en numerología, entonces, cosas de esas, ¿no? Es decir, ejemplos más exóticos, ¿no? Ya de grupos topológicos, ¿no? Pero eso va a ser hasta el próximo semestre. Ahora estamos con R, digamos, ¿no? Y utilizando lo más que se pueda la estructura de grupo topológico de R, y como ya lo vimos, ¿no? Las vecindades, la vecindad simétrica, el trasladado, o sea, como explotar todas esas propiedades de R para ponerlas así como muy, muy, muy en el énfasis, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en muy breve tiempo, ya pongo ahora sí una lista de ejercicios. Nada más como comentario, también voy a ir poniendo aquí en la misma libreta, en la parte final voy a ir poniendo una lista de temas, a ver si en la siguiente sesión empiezo con eso, como para los alumnos de Guanajuato, para sus proyectos finales que los presentan a mediados de junio, para que vayan teniendo desde ahora ya alguna idea. Y los alumnos salvadoreños que están del otro lado de la frontera, ese va a ser como su proyecto intermedio, digamos, ¿no? Que también lo van a trabajar, pero durante junio y julio. Eso es diferente de la dinámica, digamos, ¿no? Pero voy a empezar a poner una lista porque ya, con lo que hemos visto, ya he mencionado varios temas que podrían servir para desarrollarse para un proyecto. Aparte de los que ustedes descubran por sí mismos, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Este mismo tema, ¿no? A lo mejor adentrarse más a la teoría de grupos de caracteres, ese podría ser un buen tema de proyecto final también. Saldría un poquito más porque iría más a lo abstracto, pero está bien si se pone con muchos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bien, ¿hay algún comentario adicional? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces les mando las notas, yo creo que mañana, en el transcurso de la mañana, y para que se pongan a revisar, etcétera, y en breve, como decía, ya pongo los ejercicios. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana, el martes. Pásenla bien el fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto.